¿Cuál es tu nombre y de qué ciudad de Colombia vienes? ¿Qué tal? Soy Rafa Reyes y nací en Bucaramanga, Colombia. ¿Cómo fue que llegaste a México? Bueno, todo empezó porque yo nací sin brazos, sin piernas y por amigos y conocidos, mi familia se enteró que aquí en México hay un hospital que en aquellos entonces y hasta la actualidad es un hospital de rehabilitación infantil muy bueno en todo el mundo y es el Hospital Shriners. En toda Latinoamérica solo había uno aquí en la Ciudad de México, entonces fue por eso que mis papás decidieron hacer este viaje desde Colombia a Ciudad de México para mi rehabilitación. ¿Y cómo fue que tus papás se enteraron que en México existía este hospital? Es que mi mamá trabajaba con un doctor y este doctor él era el que sabía de la existencia de este hospital y fue el quien dio como, pues sí, y enteró a mi familia de la existencia de este hospital. Y entonces supongo que llegas muy chiquito porque eso responde a que no tienes un acento muy marcado. Sí, yo llegué pequeñito, pequeñito, como dicen aquí en México, yo era así una cosita, cosita. ¿Y cómo fue que tus papás deciden y hacen todo el movimiento para ya mudarse de fijo? Fue cuando pues ya empecé o llegué a la edad de entrar al colegio y pues mis papás decidieron que era más fácil quedarnos aquí en México para yo hacer el colegio y sin ninguna interrupción, porque yo tenía que seguir en este proceso de rehabilitación, porque duré hasta los 21 años en este proceso de rehabilitación, entonces pues era lo más fácil quedarnos a vivir ya aquí en México. ¿Y cómo tuvieron que hacer tus papás? ¿A qué se dedicaban en Colombia? En Colombia mi mamá era la asistente de este médico y mi papá, él trabajaba como visitador médico también para farmacias o droguerías, como se dice en Colombia. ¿Recuerdas qué año corría cuando llegaron a México? Pues era aproximadamente como el 1984. O sea, que llegaron antes del terremoto del 85. Sí, exactamente, llegamos como un año antes del terremoto, pero justo para el terremoto fue en esta etapa donde íbamos y veníamos y para el terremoto del 85 estábamos en Colombia. Ah, menos mal no les tocó. ¿Cómo fue para tus papás conseguir trabajo y adaptarse a un nuevo país, a un nuevo todo? Pues sí fue todo un tema bastante lleno de aventuras, principalmente desde la cuestión cultural, la comida, que aquí todo el mundo come con chile. Y pues sí, el conseguir trabajo también era bastante difícil porque pues bueno, ahora, bueno, en la actualidad México está muy abierto, pero antes sí era como muy restringido la cuestión de dar trabajo a extranjeros, era muy complicado. Entonces, pues la verdad es que mis papás hicieron prácticamente de todo para poder subsistir aquí, pero poco a poco México también tiene gente muy muy linda, muy amable y esa gente fue la que pues, nos abrió sus brazos, sus corazones, nos fueron ayudando también poco a poco y en la actualidad ya la verdad es que mis papás tuvieron la oportunidad de hacer una empresa aquí en México y pues bueno, ya todo eso cambió, pero sí fue una historia llena de aventuras y adversidades. Claro, y además que me imagino que hubo algún momento de adversidad en el que quisieron botar todo, pero mira, la vida les sonrió. ¿Cómo fue que tú creciste en el plano cultural? ¿Te hablaban de Colombia? ¿Te lo inculcaron tácito o cómo fue? Sí, sí, me hablaban mucho de Colombia, aunque en aquellos entonces no existía WhatsApp y las videollamadas por internet. Las llamadas por teléfono eran carísimas, yo me acuerdo, entonces, pero a pesar de eso, mis papás hacían el esfuerzo y seguían por teléfono teniendo mucho contacto con la familia. Y pues sí, yo hablaba muy seguido con mis primos, con la familia y también mis papás me hablaban mucho, mucho de Colombia. Pero bueno, también crecí con la cultura mexicana porque pues desde pequeñito, desde el kinder empecé a estudiar aquí en México, entonces pues sí tuve como esa doble cultura, ¿no? De que en el colegio y en la vida aquí en México pues todo era sobre México, pero también mis papás siempre me hablaban de cosas de Colombia. ¿Y en algún momento te causó un choque, un conflicto? ¿O siempre te pareció interesante poder tener de dos culturas? Sí, más bien fue eso, me pareció muy interesante tener las dos culturas, porque
siempre he sido una persona muy curiosa, soy de esas personas que le encanta conocer cosas, ¿no? Entonces, el poder conocer sobre dos países para mí era algo increíble, maravilloso. ¿Y cómo se los compartías en la escuela? Como mis papás son de Colombia, yo hago... ¿Cómo era esa parte? Sí, pues siempre he tenido muy buenos amigos. En esta cuestión de la amistad, siempre la gente está muy abierta a conocerte, a conocer como el entorno de la gente que quiere, ¿no? Entonces, todos mis amigos, la gente a mi alrededor, siempre les pareció también muy interesante, muy bonito. Cuando uno dice, soy colombiano, entonces inmediatamente las miradas están sobre ti. Y, ay, cuéntame cómo es, porque he escuchado que es muy bonito y todo. Entonces, sí, la gente está muy abierta aquí en México. Y cuando vas a Colombia y te escuchan el acento mexicano que tienes ahora, ¿qué te dicen? Pues sí, bueno, desde que salió la canción de Shakira Día de Enero, me identifico mucho porque hay una parte donde ella dice que si fuiste extranjero hasta en tu propio país, ¿no? Entonces, yo soy el extranjero en mi propio país, porque cuando llego a Colombia, todo el mundo, México, ¿cierto? Y yo, sí, México, ¿no? Porque, pues bueno, no te puedes sentar a todo mundo contarle toda la historia. Pero también es muy bonito porque también en Colombia también quieren mucho a México. Por ejemplo, los mariachis, como que toda la cultura mexicana también en Colombia le gusta mucho al colombiano la cultura mexicana. Entonces, cuando voy a Colombia y me hago pasar por el mexicano, todo el mundo con los brazos abiertos por este cariño también que hay hacia México de parte de Colombia. Que puedes mostrar tu arraigo mexicano en todo su esplendor, ¿no? Exactamente, sí, ya les hablo de la Ciudad de México, de Garibaldi, que es donde están los mariachis a todas horas y bueno, toda la diversidad que hay en esta Ciudad de México. ¿Te sientes, por otra parte, también mexicano? Pues siempre he dicho que nací en Colombia, pero con mucho orgullo también digo que fui malcriado en la Ciudad de México. Muy malcriado, la verdad es que estos mexicanos, no, mentiras. Te echaron a perder. Sí, exacto. No, mentiras. La verdad es que tengo la sangre colombiana, pero también mi corazón es mexicano. Entonces tengo como esa parte de ambivalencia y me siento muy afortunado, ¿no? Pocas personas pueden tener como esta pertenencia a dos lugares tan distintos, pero tan hermanos a la vez. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Pues hago muchas cosas, soy una persona, como comentaba antes, soy una persona muy curiosa y me llama mucho la atención muchas cosas. Libre soy. Estudié ingeniería biomédica y pues estoy dentro del área que modifica el mundo, adapta el mundo para las personas con discapacidad para que las actividades diarias sean como más fáciles de realizar. Adapto cocinas, útiles escolares, automóviles, cualquier cosa adapto para cualquier discapacidad. Eso como un área. También como desde la adolescencia me llamó mucho la atención y eso sí fue por la cuestión cultural mexicana. Mis amigos o con la gente con la que me juntaba en la adolescencia, pues les llamaba mucho la atención el rock, entonces me volví rockero y también soy músico, soy bajista principalmente, aunque también estudié ingeniería en audio y música. Y como dicen aquí en México, los domingos vendo tamales. No, mentiras. Los domingos en las noches tengo un programa de radio por internet y también me dedico a dar conferencias motivacionales. Definitivamente, haces casi que de todo un poco. Sí, exactamente. Como dice el dicho de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco y pues bueno, yo lo saco más a flor de piel. Dejas fluir un poco esa locura. Exactamente. Créanme que nada nos va a detener en la vida para alcanzar nuestros sueños. Muchas gracias. Con esta experiencia, ¿qué le recomendarías a un turista o a alguien que quiere emigrar para adaptarse a una ciudad como lo es México? Pues la verdad es que México es maravilloso. Los mexicanos son gente muy bonita. Siempre te abren las puertas de sus casas. Si ellos tienen un frijol para comer, te dan la mitad de ese frijol para compartir contigo. Son muy abiertos, son muy amables. La Ciudad de México es una ciudad aunque en tamaño, en kilómetros cuadrados, es una ciudad muy pequeña, pero son tantos habitantes que lo convierten en una ciudad muy grande, ¿no? Hay
hay demasiada diversidad. En la Ciudad de México, si tú vas al centro de la Ciudad de México, puedes encontrar lo que se te ocurra en la cabeza de cualquier país. Hay mucha migración también y hay mucha diversidad de gente. Yo diría que podría ser el Constantinopla de América Latina, ¿no? La Ciudad de México. Pues bueno, si intentas manejar aquí en la Ciudad de México, yo creo que mejor pide un taxi o usa transporte público, porque también es un caos la ciudad. Hay muchos carros y eso es lo que complica manejar en esta ciudad, ¿no? Pero de resto, la verdad es una ciudad maravillosa, se lo recomiendo. Que Ciudad de México es una ciudad solidaria? Sí, totalmente. Y me ha pasado, ¿no? Que de repente he tenido que usar el metro y de pronto, pues por alguna situación haces mal los cálculos y te quedas sin un centavo para seguir tu camino. Llegas y le dices a alguien, oye, se me acabó el dinero y ya nada más me faltan 5 pesos para llegar a mi destino. La gente te da 10, ¿no? Entonces es muy solidaria. ¿Te parece que Ciudad de México es empática en general con todo tipo de situaciones? Es una realidad que, por ejemplo, voy a hablar un poco más sobre mi condición de discapacidad. La verdad es que sí, la gente es muy empática. Siempre cuando voy por la calle, al menos una persona se acerca conmigo y me dice, oye, ¿necesitas ayuda o algo? Siempre la gente es muy empática, ¿no? En cuestiones ya de accesibilidad, pues toda la ciudad y en el mundo entero he viajado a otras ciudades de, llamémosle, primer mundo. Es una realidad que ninguna ciudad va a ser perfecta en cuestión de accesibilidad. México ha hecho muchos esfuerzos, sinceramente, pero bueno, también faltan muchas cosas en cuestión de accesibilidad, pero lo que falta, la verdad es que se compensa con el amor y con la empatía de la gente. ¿Qué le agradeces a México? Yo creo que le agradecería todo, ¿no? Porque al final de cuentas aquí es donde me crié. Mi corazón es mexicano porque sí amo México, ¿no? Ahora comenté que he vivido en otras ciudades del mundo por temporadas cortas, pero la verdad sí es que cosas que he extrañado, ¿no? En esos viajes es los tacos, ¿no? Entonces son cosas que me encanta y que pues sí, la verdad es que amo México, ¿no? También como si yo hubiera nacido aquí. Yo nací en Colombia, pero también yo creo que mucha parte de mí es mexicana también. Ok. Oye, tu top 3 de tacos que le recomiendas a un extranjero. Bueno, de lugares yo diría que el Borrego Viudo, más o menos rumbo hacia el sur de la Ciudad de México. También rumbo hacia el sur, bueno, es que yo vivo por el sur de la Ciudad de México en la actualidad. También recomendaría los tacos chupacabras que están por Coyoacán, muy buenos. Sería como más bien mi top 2, ¿no? Ahorita no recuerdo otros, pero sí, esos dos son mis favoritos, el Borrego Viudo y los chupacabras. Si vienes a México no te puedes perder estas dos taquerías. Exactamente. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias y un gran abrazo a toda la gente linda. Gracias por el aporte y por contarnos tu historia. Gracias. Que estén muy bien. Besos y abrazos.